Estamos en Posradio. Estamos en Pan y Trabajo. FM 107.1. Bienvenidos, como siempre y más que nunca. Un programa muy especial el que vamos a recorrer en el día de hoy. Y no es un lugar común. Mi nombre es Juan Pablo Tramezzani y junto a Paula Marzulli vamos a estar recorriendo este post-radio. Este post-radio, ¿de la mano de quién, Paula? Del padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración de la Universidad Católica Argentina, y de la doctora Olga Larre, decana de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo es sembrar esperanza en estos tiempos tan eclécticos? ¿Y cómo volver a las preguntas esenciales para encontrar aquello que todos buscamos, la felicidad? ¿Empezamos? Vamos. Preguntas en movimiento. Preguntas en movimiento. Es tiempo de entrevista. Y usted se preguntará sobre el fin de año, ¿qué sentido tiene preguntarse absolutamente todo? Y bueno, saber a dónde vamos, saber qué queremos, saber quiénes somos, saber si somos los mismos o en algo hemos cambiado. Y en definitiva, la pregunta de siempre, que tiene que ver con la felicidad. De filosofía se trata, porque hoy, más que nunca, es tan, pero tan actual. Ella se llama Olga Larre, es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Olga, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, muy gracias bien por venir, Olga. Y un hombre en estos tiempos absolutamente cuestionado, tensionado, y una incógnita. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como humanidad, como sociedad? Bueno, esa es la gran pregunta de la filosofía, sí. ¿No es cierto? Es la pregunta sobre la totalidad, donde nada queda apartado de lo que es nuestra tarea. Y eso ya estaba, digamos, perfilado en el mismo pensamiento griego. La apertura del sabio al todo. Sí. Entonces no hay cuestión que quede al margen de la filosofía. Los sentimientos, las emociones, la vida, la muerte, y una la humanidad sociedad que ha avanzado muchísimo en algunos sentidos, pero que sigue cometiendo los mismos errores en medio de una guerra, en medio de una naturaleza que está devastada, en una sociedad absolutamente injusta a la hora de distribuir las riquezas, el hambre que nos sigue interpelando. ¿Y es posible la felicidad en este mundo? Y digamos, de eso se trata, de hacer el camino hacia ello, ¿no? Es decir, no es un producto inmediato. Es decir, Aristóteles habla en ese sentido de manera muy interesante acerca de la conquista, que no es un bien dado, sino que es un camino a seguir. ¿Es posible la felicidad en estos tiempos tan ansiosos que pareciera donde no nos bancamos la espera de absolutamente nada, ¿no? Sí, son los tiempos de la instantaneidad. Entonces, ciertamente, si la felicidad es una conquista, hoy el hombre está presionado para que esa conquista sea lograda de manera inmediata. Nos han acostumbrado las TICs, los medios de comunicación contemporáneos, es decir, ponemos una pregunta y ya tenemos una serie de respuestas alternativas posibles, con lo cual está ahogada la mitad de la respuesta. Claro. Ahora, en un mundo que es ultra especializado, en un mundo en el cual parecería que vamos a esa especificidad del conocimiento de las cosas, ¿cómo podemos establecer vasos comunicantes dentro de una ciencia que podría llamarse hasta la ciencia de la madre, ciencia madre, la que ilumina también a otras ciencias? Mira, digamos, quizá en este momento más que nunca, cada una de las disciplinas en sus preguntas fundamentales roza la filosofía. Entonces, la psicología, la sociología, las humanidades todas. La educación, ¿no? Pero ni que hablemos, las ciencias políticas. Sí. Entonces,
esa posibilidad está dada precisamente a través del diálogo profundo con los fundamentos filosóficos. Es decir, si yo estoy enfocando el problema de la angustia, es decir, no solamente es un problema psicológico, no solamente es un problema médico, es un problema que ha, digamos, transitado el hombre a través de siglos. Sí, es existencial, claro, ¿no? En definitiva, es la tensión con la muerte o esto sabernos... creo que la pandemia de alguna manera nos conectó con la noción de finitud, ¿no? De que esto algún día se termina, que la vida tiene un punto. ¿Y hemos salido mejores, Olga, o no? Yo creo que sí. Mira vos, creo que no hemos analizado todavía lo suficiente el proceso que vivimos y que transitamos en la pandemia. Y no dejamos que afloren la cantidad de cosas que aprendimos. Pasamos rápidamente, Olga, a que, por ejemplo, los vínculos son absolutamente necesarios. Es decir, ejercitamos una antropología de la vincularidad de manera práctica. Recorrimos el camino de los acelerado, ¿no? Totalmente, inesperado, inesperado, porque precisamente por eso ha conmovido tanto y probablemente, digamos, nos tenemos que dar cierto tiempo para terminar de analizar cuáles fueron los beneficios habidos. Y en relación a esto, ¿qué es lo que estudia la filosofía? ¿Qué cuestiones son las que se plantean en el debate académico y que de alguna manera reflejan esas preocupaciones del hombre de hoy? Perfecto. Mira, dentro de lo que es nuestros programas de investigación, por ejemplo, que te puede dar una cierta intelección de cómo va la cosa, tenemos miradas absolutamente múltiples, desde programas de lógica, ontología y cálculo, centradas en Leibniz, por ejemplo, que es un proyecto que ya tiene mucho tiempo, tiene más de una década, hasta problemas mucho más actuales, problemas vinculados con la filosofía contemporánea, tema del lenguaje, tema de la praxis, tema del poder, filosofía de la religión, también tiene un programa interdisciplinario, en fin, es decir, la ecología también, es decir, se está construyendo un vocabulario, un glosario de términos aplicados a la ecología. ¿Y quién estudia hoy filosofía? Sí. ¿Hay chicos que les interese estudiar filosofía como carrera de grado? Y obviamente el posgrado tiene otra mirada, quizás para otro ámbito o otro momento de la vida de cada uno. Exacto. Yo te diría que hay dos planos completamente separados. En el posgrado, filosofía tiene cerca de 85 doctorandos. Ajá. Bueno, importante. No creo que haya otras disciplinas que tengan tantos. Bueno, tenemos muchos latinoamericanos que han venido, entonces, que han adoptado la Universidad Católica. Entonces, ¿que provienen de otras formaciones o que provienen de la filosofía? Provienen, no, de la filosofía, provienen de la filosofía. Tenemos después un núcleo que vienen a buscar los fundamentos filosóficos de sus propias carreras. Así que, pero digamos, eso lo tenemos acotado, porque ahora tenemos que ir hacia una maestría, porque CONIAU no va a permitir el que no tenga la habilitación en filosofía que haga un doctorado en filosofía. Pero hasta ahora sí, eso era parte del caudal de nuestros doctorandos. Y los temas que buscan son de lo más diversos, es decir, pensamiento latinoamericano, pensamiento contemporáneo, poesía, la mezcla entre poesía y filosofía, es decir, tenemos una tesis sobre Laura Orozco y los fundamentos filosóficos de su poesía, es decir, son realmente múltiples los intereses, ¿no? Sí, temas concretos, tangibles que hacen al día a día. Exacto, y a las vocaciones particulares. Así que, digamos, en ese sentido, nuestro registro es muy agradable en cuanto sabemos que quienes se han recibido han pasado a desempeñar cargos interesantes en cada uno de sus países, ¿no? ¿Dónde se ubican? Estamos hablando con Olga Alarre. Olga es la decana de la Facultad de
de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Estamos en el 107.1 Radio Pan y Trabajo. ¿Dónde se ubica los graduados de una carrera de filosofía o de un posgrado o de un doctorado, ¿no? ¿Dónde trabaja un filósofo? Bueno, a ver, en el caso del posgrado es fácil porque ya está muy encaminado. Entonces pasan a tener algún cargo específico o en direcciones o en departamentos o bueno, en fin. Sí. Es decir, eso está definido. El tema con los graduados de filosofía, que sí son en número mucho más chico. Claro. Yo creo que ahí también, digamos, no sé si apunta tanto a que falten vocaciones como que falta el aliento. Es decir, la primera pregunta de la familia es ¿qué vas a hacer? Sí. Y es esto. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Sí. Bueno, no tenemos egresados que hayan muerto de hambre, digo, ¿no? Y sí tenemos gente muy contenta de haber hecho la carrera, ¿no? Es decir, ¿y dónde se ubican? ¿Se ubican en empresas, por ejemplo, a un filósofo? Se pueden ubicar en, digamos, en editoriales, se pueden ubicar en empresas, son buscados, es decir, tenemos un par de graduados que han hecho ese tipo de experiencia. ¿Y qué hace un filósofo en una empresa? Por ejemplo, en recursos humanos, tiene una mirada muy peculiar. Y entonces es buscado también en ese área. Bueno, mucho de lo que es el coaching ontológico hace preguntas que tienen que ver, en definitiva, con la filosofía, y esto cada vez se utiliza más en la motivación y en el desarrollo humano, ¿no? Exacto. Y la comprensión que habilita un egresado de filosofía, yo creo que también ayuda a ese tipo de tarea. Sí, quizás sea una mirada amplia, una mirada que permita una comprensión abarcativa de lo que es la complejidad del mundo, ¿no es cierto? Exacto, y del hombre. Exacto. Quizás ese ejercicio que uno hace en los años de estudio le permiten esta cuestión de mente abierta. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, has transitado en la carrera una enorme cantidad de autores, problemáticas distintas, accesos distintos. Entonces eso va conformando una personalidad, ¿no? Prepárate un mate que enseguida volvemos con Post Radio.